Y hoy vamos a hablar sobre uno de los peligros que encontraremos en este camino. Uno de los peligros que vamos a tener a lo largo de nuestro peregrinar cristiano y que está representado por quienes Jesús llamó falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Quién es un falso profeta? Un falso profeta, hermanos, es una persona que ejerce un ministerio de enseñanza o predicación contaminado por la mentira, contaminado por la malicia y por la hipocresía. Un falso profeta es alguien que dice hablar de parte de Dios, pero sin embargo finge nuevas revelaciones que no hacen más que conducir a la gente a un falso cristianismo y a la confusión. Desde tiempos antiguos, hermanos, Dios advirtió de la existencia de los falsos profetas. Tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, acerca de la existencia de estos falsos profetas. Deuteronomio 18, 20, 22, no pierdas Mateo, por favor, la palabra dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esta es palabra del Señor. Hoy en día hay muchas personas que se autoproclaman profetas y en lugar de predicar la sola escritura, lo que hacen es hablar de su propio corazón y toman el nombre de Dios en vano, fabrican avivamientos y predicen cosas que luego no se cumplen. De la lengua de estas personas solamente salen lisonjas, adulaciones, todo con tal de llenar su propio ego y apropiarse también de fama y de dinero. Pero lo que sorprende aún más, hermanos, es que hay mucha gente detrás de ese falso profeta. Hay mucha gente que lo sigue siguiendo y aún los defiende a pesar de sus probadas herejías. Ahora, ¿qué pasa si este falso profeta dice algo que se cumple? Dice algo que se cumple, pero en abierta discrepancia con la palabra de Dios. Dios también tiene la respuesta. El mismo libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. Dios dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvémosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces Dios nos está previniendo de que un falso profeta también puede presagiar o adivinar
algo que ha dicho, pero lo ha dicho a su antojo y por medio de formas que Dios prohíbe. Ahora, aún así se cumpla esto, igual debemos rechazar a ese falso profeta, porque intenta apartarnos de la palabra del Señor. Está hablando algo que contradice los mandamientos del Señor. Y solamente a Dios tenemos que amar, obedecer y serle fiel. El mismo apóstol Pedro, siglos después, en su primera carta, capítulo 1, verso 19, dice que nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. Y esta palabra profética segura, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. Estamos viviendo tiempos de oscurantismo religioso, donde mucha gente habla, pero es bueno que nosotros podamos cotejar lo que ellos hablan por medio de la Escritura. Esta es la antorcha que nos va a alumbrar. Esta es la luz que va a guiar en nuestro camino. Así que cada vez que escuchemos a alguien, ya sea profeta, maestro, pastor, predicador, debemos hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta? Bueno, Jesús nos da dos indicaciones. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 15, la segunda parte, porque una de las formas de reconocer a un falso profeta es que se disfraza de cristiano. Se disfraza de cristiano. Fíjate lo que dice Mateo 7, verso 15, la segunda parte. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se disfraza de cristiano. Un falso profeta, hermano, aún es más peligroso que los perros y los cerdos que aprendimos tiempo atrás, porque los perros y los cerdos son más fáciles de reconocer por sus hábitos inmundos, pecaminosos. Pero en cambio, un falso profeta se presenta con otra apariencia. Es una persona hipócrita que finge ser oveja, pero en realidad es un lobo. Y esta palabra lobo, Jesús lo usa como un adjetivo que describe a este mamífero, pero no como lo conocemos o como lo imaginamos, sino lo presenta como un pequeño animal con pelo blanco, un pequeño lobo con pelo blanco. Y obviamente es el disfraz perfecto para mezclarse con sus víctimas. Y de igual manera, hermanos, un falso profeta se caracteriza también de cambiar su ropaje gris de lobo para ponerse un ropaje blanco de oveja. De tal manera que sutilmente introduce herejías destructoras con el propósito de engañar, de estafar al pueblo. Por ejemplo, en la década de los 60, hubo un tremendo escándalo en los medios evangelísticos. Había un hombre que hasta el día de hoy se llama Marjoe Gardner. Sus padres, desde pequeñito, le enseñaron el arte de manipular las multitudes. Las iglesias de Estados Unidos se llenaban para ver a este niño predicador. Pero este hombre fue creciendo y obviamente continuó con sus actividades, predicando y haciendo miles de dólares. Años más tarde, este hombre decidió abandonar el ministerio, no sin antes querer revelar al mundo lo que él realmente hacía. Así que juntó camarógrafos, productores, para filmarlo en una última cruzada evangelística que iba a hacer. Y en esa cruzada evangelística confesó todo lo que él hacía para manipular a la gente con la finalidad de gastarle su dinero. Es más, aún confesó
que ni siquiera creía en Dios. Y pueden ver este documental en YouTube, se llama Un lobo se confiesa. Este documental fue más o menos de los años 70. Pero hasta el día de hoy, hermano, eso sigue ocurriendo. Hoy esos lobos rapaces se han multiplicado. Lobos que no perdonan al rebaño. Falsos profetas que son populares. Que aún los medios cristianos, llámese radio, televisión, internet, le dan cancha abierta para hablar, para predicar. Pero no son más que mercaderes de la fe. Ladrones que no se cansan de robar a los que no conocen a Dios. Y es que ellos saben que un pueblo ignorante de la Biblia es un pueblo fácil de manipular. Es un pueblo fácil de estafar. Pero hay una segunda manera de reconocer a estos falsos profetas. Y Jesús nos lo dice ahora en el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una segunda manera de reconocer a estos falsos profetas es que tienen mal testimonio. Mal testimonio. Y aquí cuando Jesús habla de fruto, no está hablando de cuántos seguidores tiene esa persona. No está hablando de cuántos ministerios tiene. No está hablando del éxito ministerial que pueda tener. Aquí el fruto, hermanos, está relacionado con el carácter de Cristo que todo creyente debe reflejar. Por eso, no solamente hay que fijarnos en lo que escuchamos, sino también en lo que vemos, en lo que ellos hacen. Una de las preguntas que podemos hacer es, ¿son humildes o están llenos de soberbia? ¿Exaltan a Cristo o se exaltan a ellos mismos? ¿Les preocupa el rebaño o más les preocupa la lana que pueden sacar de él? Hermanos, la doctrina y el testimonio son inseparables. Si hay mala doctrina, entonces habrá mal testimonio. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que enseñan estos falsos profetas es que si tú eres un hijo del rey, entonces no puedes ser pobre. Es un pecado ser pobre. Si tú eres un hijo del rey, no debes enfermarte. Si tú eres un hijo del rey, te tiene que ir bien en la vida. Solamente tienes que reclamar las promesas, declarar con tu boca lo que deseas y entonces lo vas a tener. Pero eso sí, sin olvidar dejar tu cheque en el alfolí. Y debe ser cuantioso, porque hay que sembrar mucho para cosechar mucho. Eso es lo que enseña muchas veces. Siempre va a haber un trasfondo de dinero. Siempre va a haber algo que implique que la gente pueda dar para que al final el mismo predicador sea la persona que prospera y no necesariamente su público. Qué ironía estamos viviendo hoy en día, hermanos. Siglos atrás, la Reforma Protestante luchó por la verdad. Luchó contra los líderes religiosos de su tiempo que tenían secuestrada la palabra de Dios. Luchó contra la casta religiosa que vendía indulgencias al pueblo. Las indulgencias eran documentos en el cual tú pagabas para que tus pecados sean perdonados. Tú pagabas para que si tenías una persona fallecida en algún lugar llamado purgatorio, entonces saliera de ese lugar para que se vaya al cielo. Eso eran las indulgencias. Tenías que pagar. Y hoy en día no ha cambiado. Ahora se paga más bien por comprar bendiciones a través de los famosos pactos con Dios. Hoy en día tú tienes que dar una suculenta ofrenda para que Dios te bendiga, para que Dios te multiplique. Hermanos, la gracia de Dios
no se compra, es gratis. Por eso se dice que es gracia, es un regalo que nosotros no merecemos. Si hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. Si tú y yo diezmamos, ofrendamos, servimos, hacemos algo para el Señor, no es para que el Señor nos bendiga, es porque el Señor ya nos bendijo. ¿Amén? Hermano, cuando diezmamos, ofrendamos, es porque Dios ya nos bendijo ya. Es porque estamos agradecidos con Él. Es una muestra de adoración, de reverencia, de gratitud hacia Él. Pero no es para buscar un dinero, para buscar un beneficio, para buscar una ganancia. Pero eso es lo que enseñan los falsos profetas. Ahora, ¿qué podemos hacer ante un falso profeta? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando de repente detectamos a alguno así? Jesús dijo simplemente en el verso 15, en la primera parte: guardaos, guardaos de los falsos profetas. Ese es un presente imperativo. Es decir, Jesús nos está diciendo que tenemos que tener cuidado continuamente contra quienes pretenden desviarnos de la verdad. Tenemos que estar atentos, no tenemos que quedarnos dormidos, porque lamentablemente estos falsos profetas están siempre alrededor, como león rugiente, ¿no? También, buscando a quién robar, a quién devorar. Y entonces la mejor manera aquí es no prestarles oídos a ellos, aunque suene bien, aunque el mensaje parezca bonito. No nos dejemos deslumbrar por su ropaje exterior. No nos dejemos deslumbrar por su oratoria, por su verbo florido o fluido, por su éxito ministerial o por los premios o distinciones eclesiásticas que ellos puedan tener. No nos deslumbremos por eso. Más bien alejémonos de ellos. No son ovejas, son lobos. Jesús está diciendo, y son lobos rapaces todavía. Solo les falta aullar nomás. Anuncian otro evangelio, pervierten la sana doctrina, hablan de lo que le gusta a la gente, todo lo que se relaciona con el éxito, con la prosperidad. Por eso, hermano, un falso profeta, de alguna manera, se convierte en juicio de Dios contra aquellos que son rebeldes a lo que dice la palabra de Dios, a los que no quieren aceptar la verdad, sino que se complacen en la injusticia. En lugar de dar un mensaje doctrinal, lo que hacen es dar un masaje motivacional. No hay mención de santidad, no hay mención de arrepentimiento, no hay mención de lo que significa cargar una cruz y seguir a Jesús. No hablan de negarse a sí mismo, no hablan de lo que es el compromiso cristiano. El único atributo de Dios que resaltan es el amor, pero no el resto. Huye de ellos, hermano. No los oigas, no les creas, no los recibas en tu casa, sea por medio de la televisión, el internet o la radio, porque si no estaríamos siendo cómplices de sus malas obras. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 7, el mismo apóstol Pablo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No recibamos al anatema en nuestras casas, escuchándolo o viéndolo por televisión. Huyamos de ellos. No conocen a Dios, no conocen la palabra, la distorsionan para su propio beneplácito y beneficio. Por eso la pregunta es, hermano, ¿estás cuidándote de los falsos profetas? Jesús manda a estar atentos continuamente. Jesús manda, obviamente también, no solo a estar atentos, sino también
a ser como los de Berea, la iglesia de Berea. Ustedes saben qué hacía la iglesia de Berea. Ellos, dice la palabra, escudriñaban cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Aún el mismo apóstol Pablo iba y les enseñaba, les predicaba, pero ellos examinaban las escrituras a ver si Pablo decía verdad o mentira. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como dijo el Señor en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cada vez que escuchemos algo medio raro por allí, que de repente pensemos que está en contra de la teología, de la sana teología, tenemos que decir a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Es suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos oír gente cargada de maldad que supuestamente dice, Jehová me dijo, hagan esto y lo otro, cuando la Biblia dice que Dios no dijo eso. Hermanos, tenemos que estar atentos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amémosla, estudiémosla, apliquémosla fielmente. Así no habrá lobo rapaz que trate de engañarnos. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 4, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Qué importante, amados hermanos, es que tomemos en cuenta esta advertencia de Jesús. Guardémonos de esos falsos predicadores, de esos falsos maestros que se acercan cordialmente, que se acercan con una sonrisa, pero que te introducen en tu mente y en tu corazón herejías destructoras. Dios no quiere que ninguna de sus ovejas oigan la voz de esos falsos profetas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Ni los falsos profetas, ni los falsos predicadores, nadie, hermano. Tengamos cuidado entonces, escudriñemos la palabra, la sola escritura, y estemos atentos, porque la Biblia dice que aún estos falsos maestros pueden engañar aún a los escogidos. Dios no quiere eso para ti y para mí. Estemos atentos siempre, hermano, y que Dios guarde a su iglesia de enseñar y predicar siempre la sana doctrina. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias, porque tú nos previenes y nos adviertes de estos falsos maestros, profetas, predicadores, que tuercen las escrituras, que desde tiempos antiguos lo hacían ya, para desviar al pueblo de tu voluntad, para apartarle su mirada de ti, y para que ellos se beneficien. Dios mío, cuida a tu iglesia, protege a tu pueblo, Señor, y anima a tu pueblo también, Señor, a tu iglesia, para que cada día escudriñemos las escrituras, para que seamos como la gente de Berea, Señor, que comprobaban, veían a ver si estas cosas eran así. Ayúdanos, Dios, a no quedarnos simplemente en lectores superficiales de la palabra, sino que la escudriñemos cada día, la estudiemos profundamente, con responsabilidad y con el compromiso también de aplicarla en nuestras vidas, para poder enseñar también a otras personas. Cuida a tu iglesia, Señor, de oír a lobos rapaces, a mercaderes de la fe, a gente, Señor, que no te ama, a gente que menos aún ama a las ovejas, a gente, Señor, las cuales el juicio tuyo está a la puerta. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y que solamente hagamos oídos
a nuestro príncipe de los pastores, a nuestro buen pastor que eres tú, Señor Jesús. Y así, Señor, tengamos una iglesia, gracias a ti, con sana doctrina, con palabra viva, con palabra fresca, Señor, para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre bendito. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro pastor. Amén y amén. A mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues enséñame.